Esto es Legión Coleccionista, el podcast donde el mundo del coleccionismo no tiene límites. Hola, bienvenidas al final de temporada de Legión Coleccionista, el podcast donde hablamos de todo tipo de coleccionismo. Yo soy Lilia y les recuerdo que nos pueden seguir en nuestro Instagram, TikTok y YouTube Music, que los encuentran como Legión Coleccionista Podcast. Ya es una tradición aquí en el programa que para terminar las temporadas regresamos a esa galaxia muy lejana para entender su legado coleccionista de una de las franquicias más coleccionables de todos los tiempos. En esta ocasión nos embarcamos en un viaje hacia 1983, un año icónico donde los cines se llenaron de fanáticos para presenciar el desenlace de una de las sagas más legendarias de la historia, Star Wars Episodio 6, El Regreso del Jedi. Así que preparen su sable de luz, ajusten su capa Jedi y celebremos como Ewoks que la fuerza está con nosotros una vez más. Hoy me acompaña de nuevo mi amigo Lalo Banda. Hola amigo, ¿cómo estás? Hola Lili, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por la invitación y pues muy emocionado, listo para platicar de este episodio. Y les vuelvo a recordar que los capítulos finales de las temporadas pasadas han sido dedicados también a Star Wars, por lo que los y las invitamos a escuchar esos programas para tener un contexto más amplio de todo lo que hablaremos en este episodio. Para todos los programas de esta franquicia, decidimos irnos en orden conforme salieron los productos tanto en el cine como en cómics y en la televisión, por lo que ahora nos toca continuar este viaje con la tercera cinta de una de las sagas más exitosas de todos los tiempos. Y para eso vamos a retroceder un poco y ponernos en contexto. En 1977, cuando se estrenó la primera película de Star Wars, nadie imaginaba que un universo de ciencia ficción pudiera generar tanto impacto después de un par de años. George Lucas, el visionario detrás de esta saga, no solo reinventó la forma de hacer cine, también redefinió cómo consumimos historias. Para cuando El Regreso del Jedi llegó a los cines en 1983, Star Wars ya era un fenómeno mundial. Pero esta cinta tiene un valor coleccionable único porque marcó el cierre épico de la trilogía original, consolidando su lugar en la cultura pop. Después del éxito sin precedentes de Una Nueva Esperanza y El Imperio Contraataca, las expectativas para la tercera entrega eran altísimas. La película no solo cumplió con ellas, a mi parecer, sino que ofreció un desenlace emocionalmente impactante y visualmente espectacular para la época. El regreso de personajes icónicos como Luke Skywalker, Leia Organa, Han Solo y Darth Vader, junto con la introducción de nuevas figuras memorables como Jabba the Hutt y los Ewoks, ampliaron aún más este universo. Este vasto elenco y su diversidad permitieron que la franquicia se expandiera a través de juguetes, cómics y otros productos que son objetos de deseo para los fans y coleccionistas. Durante varios años desde que era niña, he escuchado que es la menos favorita de la primera trilogía de Star Wars, amigo, y por ende, la menos coleccionable para algunos. ¿Crees que esto es cierto? Pues mira, para muchos fans, El Regreso del Jedi es la entrega más floja, sin duda, de la trilogía original. Hay varias razones. Algunas de ellas, por ejemplo, yo te diría que es donde más evidente se hace, son en los momentos de los diálogos insulsos o en estas contradicciones que de repente tiene la trama. Por ejemplo, hay una escena donde el emperador le está diciendo a Darth Vader que no sabe que Luke está en la luna de Endor, pero que en esa misma escena al final le dice, pero es que yo ya lo había predicho. Entonces es como de, a ver, señores, póngase de acuerdo, ¿sí o no? Lo que sí no podemos negar ni pasar por alto es la escala monumental que tiene. O sea, desde la nueva Estrella de la Muerte, con un campo de energía que la protege, hasta el enfrentamiento final entre Luke y Darth Vader, es como la parte positiva y la parte negativa, ¿no? Ahora, en términos de coleccionismo, la película brilla porque introduce elementos visuales y personajes que marcaron para siempre pues la cultura popular o la cultura pop, ¿no? Como la conocemos, desde los Ewoks, que al principio eran criaturas que generaron estas acostumbradas divisiones entre el fandom, está el Rancor, el Sarlacc, ¿no? Que ambos tienen hoy en día cierta relevancia, no nada más histórica, sino narrativa, al ser retomados en el libro de Boba Fett, ¿no? Algunos los consideran menos coleccionables, pero tiene objetos icónicos que no dejan de ser fascinantes, ¿no? De hecho, hay algo que contradeciría un poco este punto, y por ejemplo es que durante la preproducción, que de hecho tuvo o sucedió, vaya, a la par o previo al estreno del Imperio Contraataca, del que ya hablamos justamente en el cierre de la temporada pasada. Cuando puedan y quieran, vayan a escuchar ese episodio también. Pero bueno, la relación que tenía en ese entonces George Lucas y su productor, y hasta entonces buen amigo Gary Kurtz, que él se había encargado del trabajo de producción en El Imperio Contraataca, en Una Nueva Esperanza y en American Graffiti. Según él, según
Kurtz, la ruptura que se da con Lucas es porque Lucas estaba ya más preocupado en ese momento de que estaban haciendo la preproducción del último Jedi, del regreso del Jedi. La preocupación de Lucas era por generar más merchandising, que de alguna manera era lo que le reportaba más dinero a Lucasfilm que las propias películas en sí. No digo, esto ya lo hemos platicado en los otros episodios. Entonces, de alguna manera, esta preocupación por el merchandising, en lugar de preocuparse por mantener un argumento de calidad, es lo que hace que Kurtz y Lucas pues rompan. Entonces, a esto hay que sumar los cambios drásticos que introdujo Lucas en la historia, ¿no? Por ejemplo, el mismo Kurtz ha dado detalles de ello en entrevistas y en algunos documentales, y él señala que en el argumento original no había una segunda estrella de la muerte de entrada, que los Ewoks ni siquiera estaban en la trama, que Han Solo se iba a morir durante la batalla de Endor, y que Leia no iba a ser su hermana. De hecho, él iba a buscar a su hermana al final de este episodio. O sea, en los episodios, si lo queremos ver así, en los episodios 7, 8 y 9, Luke se iba a dedicar a buscar a su hermana, y él no se iba a enfrentar al emperador sino hasta el episodio 9, junto con su hermana ya encontrada, y la película no iba a terminar como termina en realidad, así con una gran celebración, sino en un tono a lo mejor un poquito más agridulce, más en línea con lo que habían hecho con el Imperio Contraataca, en el que Leia ya iba a ser la reina, ya no iba a ser una generala, y iba como a intentar recomponer estas pérdidas que se generan durante esta guerra. Un poco lo que sucede en los nuevos episodios, en los últimos, ¿no? Donde ya ella es como la cabeza de la rebelión y justamente intenta hacer este recuento de daños que causa su hijo, ¿no? Entonces, solo que acá, bueno, ella se iba a quedar mientras Luke se iba a convertir como en una especie de vaquero solitario, caminando en el horizonte bajo el sol en búsqueda de su hermana, ¿no? Entonces, pues estos son algunos de los cambios que, por así decirlo, no respetó Lucas, ¿no? Entonces, así como ya hemos platicado de la visión de Lucas que tenía para hacer apuestas altas, pues en esta ocasión lo hizo al optar por un final más feliz, más Disney si se quiere ver así, como dicen los haters, para fomentar un incremento en las ventas de las mercancías relacionadas a esta saga, ¿no? Entonces, mira, ya para ir cerrando este primer punto, te diría, sí es cierto, el regreso del Jedi es como la menos favorita de la trilogía original, aunque eso no significa que carezca de valor, ¿no? Hay que tomar en cuenta que la película tenía que cerrar muchos arcos narrativos abiertos en el Imperio Contraataca, tenía que competir, que eso es algo muy importante y que tenemos que tomar como en cuenta o como contexto, tenía que competir con una película de la talla del Imperio Contraataca, y bueno, pues la hace menos experimental, está más estructurada hacia resolver, darle al público una resolución de estos conflictos planteados durante dos películas previas. Y bueno, a esto pues sí, se suma la inclusión de los Ewoks, que yo insisto fue algo de lo que generó mucha división en el fandom en ese entonces, porque eran considerados como algo muy infantil, ¿no? Digo, hoy en día si lo ves así como lo que es en realidad, como gente pequeña disfrazada de ositos con ojos de cristal, sí es como un poquito más tétrico, ¿no? Pero bueno, esta cinta tiene algunos de los momentos más icónicos de la saga, ¿no? O sea, pues la redención de Darth Vader, la batalla final contra el emperador, las secuencias de acción de la batalla en la luna de Endor son épicas, la verdad. Ese desarrollo tecnológico, o sea, cuando tú la ves ya con ese conocimiento como de backup, ver cómo operan todos los efectos especiales uno sobre otro y cómo generan estas batallas que parecen como un ballet de naves disparando láseres a diestra y siniestra, es increíble. Y en ese entonces hacerlo pues no era nada fácil. Digo, por ahí también está lo que nos mostraron en el documental de Just Like Magic, y justamente te platican cómo llegar a ese nivel de efectos visuales pues no fue nada sencillo, ¿no? Entonces poderlos ver es, yo creo que algo bien importante, bien valioso. Y es curioso también cómo este debate pues se refleja, ¿no? En el mundo del coleccionismo. O sea, muchos fans priorizan piezas de Una Nueva Esperanza del Imperio Contraataca, que es el culmen de la saga, sí, pero pues el regreso del Jedi también tiene algunos de los diseños más únicos. O sea, está por ahí los Speeder Bikes o el Palacio de Jabba, que el Palacio de Jabba es casi que uno de los santos griales a nivel lore de toda esta saga, ¿no? Justo, amigo. De hecho, desde una perspectiva de producción, el regreso del Jedi también fue un logro técnico y narrativo. George Lucas confió la dirección a Richard Marquand, mientras mantenía un control cercano sobre la historia y los efectos visuales, los cuales alcanzaron nuevas alturas con innovaciones como las secuencias de la batalla espacial y las escenas en el bosque de Endor. Además, la narrativa de redención de Darth Vader y la lucha final contra el emperador ofrecieron temas universales que resonaron profundamente en el público al tener un gran cierre. Estos elementos no solo hicieron de la película un éxito taquillero, sino que también aseguraron que los productos asociados fueran cargados de significado emocional. Las figuras de acción de personajes clave como Luke en su traje Jedi,
Jedi, el temido emperador o la de Darth Vader sin su casco adquirieron un valor simbólico que trascendió su uso como juguetes. ¿Cómo crees que los coleccionables del regreso del Jedi han influido en la cultura pop más allá del universo de Star Wars, al ser el cierre de una historia que en ese momento no se creía se iba a expandir hasta hoy en día? Pues mira, los coleccionables del episodio 6, yo creo que no solo cierran ese capítulo del que hablas, sino que sí justamente, o sea, sí se establece un estándar para el marketing ligado al cine, ¿no? Digo, también por ahí tenemos un episodio de Coleccionando Cine en el que hablamos un poquito más a detalle, no nada más de esta saga, sino de varias cosas y de cómo esto representó prácticamente, si no es el invento de la rueda en el mundo del cine, sí era como una parte muy importante para los estudios, no nada más para poder generar conversaciones hacia unos demográficos que a lo mejor no tenían el poder adquisitivo, pero sí contaban con la ayuda de sus padres para poder adquirir todos esos juguetes que se generaban a partir de todas estas otras películas que emularon este modelo de negocio, ¿no? Volviendo al tema de Star Wars, Kenner, que es la compañía detrás de las figuras de acción, experimentó un crecimiento masivo, ¿no? Gracias a esta película. De ahí, no de embalde, fue de donde surgieron estos diseños más arriesgados, estos Ewoks, o el mismo Jabba the Hutt, que a pesar de que tiene, si lo quiero decir, una figura un poquito más grotesca, no dejó de ser atractivo para el fandom coleccionable, ¿no? Entonces, más allá de Star Wars, esta estrategia sí fue clave para que otras franquicias adoptaran este modelo como una extensión justamente narrativa, ¿no? O sea, por ejemplo, ahí están los Transformers, ahí están las Tortugas Ninja de las que ya has platicado, ahí está incluso Harry Potter. En algún momento me acuerdo que platicamos de este símil de los bastones de los Istaris en El Señor de los Anillos versus los sables de luz, ¿no? Entonces, pues es casi como que la beta, ¿no? Además, digo, creo que la idea de los coleccionables ligados a momentos específicos, como los de la batalla de Endor, sí crean un precedente ya en cómo se interactúa emocionalmente con productos físicos, que representan un punto narrativo crucial de esa película a la que está ligada ese objeto. Por otra parte, bueno, el impacto de los coleccionables, yo te diría, va más allá de Star Wars. Al ser una de las primeras películas que entendió esta importancia de que sean más allá de elementos secundarios, convertirlos en productos codiciados. A lo mejor en ese punto, creo que lo platicábamos justo con el del Imperio, ¿no? Como incluso los mismos empleados de Kenner empezaron a guardar los moldes originales porque sabían que ya no se estaban enfrentando a un universo de incertidumbre, sino que ya tenían justamente la certeza de que esto vendía y de que vendía bien. Entonces, pues a fin de cuentas era eso, o sea, para muchos eran elementos secundarios porque a lo mejor no estaban tan empapados del frenesí que causaron estas películas, pero a la larga se convirtieron en eso, en productos bien codiciados, ¿no? Ahora pensemos en cosas como Jabba y su palacio, el Rancor o el Sarlacc. Cada uno al día de hoy ha contribuido a que la narrativa visual siga viva, ¿no? Que sigamos hablando de estos elementos. Ya para cerrar, yo te diría que la película, al introducir personajes que transforman de alguna manera la industria, como el emperador, pues es por ejemplo aquí la primera vez donde lo vemos en la pantalla, ¿no? Y es una figura de poder y de maldad absoluta, y ya lo hemos también comentado, o sea, es capaz de que hasta entonces para todos nosotros era el más malo de toda la galaxia, que era Darth Vader, se arrodilla ante él. O sea, estás hablando de un tipo que quizás a lo mejor en la pantalla, igual que Yoda, no demuestran al 100% este nivel de pureza o ese nivel de maldad o ese manejo tan increíble de la llamada fuerza, pero son personajes que están jerárquicamente en un nivel arriba de los protagonistas. Y ese eco, pues ya lo mencionábamos ahorita, o sea, lo encuentras en The Mandalorian, lo encuentras en el libro de Boba Fett o incluso en los videojuegos, ¿no? Que también han cobrado y tienen su relevancia dentro de este lore. Y como nos decías, el regreso del Jedi marcó el cierre magistral de la trilogía original, resolviendo arcos narrativos que habían cautivado al público durante años y dejando un impacto imborrable en la cultura pop. Fue en esta película donde se reveló la redención final de Darth Vader, la victoria de la Alianza Rebelde y el sacrificio épico que definió a los héroes de la saga. Además, introdujo personajes como Jabba the Hutt, el misterioso emperador Palpatine y los adorables pero a veces muy odiados Ewoks, que añadieron variedad al universo de la Guerra de las Galaxias. Para el mundo del coleccionismo, estos nuevos personajes representaron una explosión de oportunidades. Cada figura, nave o accesorio lanzado se convirtió en un objeto de deseo para los fans que habían estado creciendo junto con estas tres películas. Más allá de los juguetes, estos personajes inspiraron todo, desde cómics hasta artículos promocionales únicos, series de televisión como la caricatura de los Ewoks, cimentando el modelo de cómo las franquicias podían extender su narrativa más allá del cine y en las vitrinas de los coleccionistas. Y la pregunta obligada para estos episodios, amigo, ¿cuál es el personaje más coleccionable de
de esta entrega? Yo creo que no hay ninguna duda. Darth Vader, él es el que se lleva la corona. Es el hombre sujeto que se redime, es el que se sacrifica en la película para redefinir su legado como uno de los villanos más icónicos, ¿no? De todos los tiempos. Yo creo que eso de alguna manera hizo que cualquier figura o estatua relacionada con él se ganara esta aura casi mítica, ¿no? Y digo, también, obviamente, ya lo dijimos ahorita, no podemos ignorar al emperador Palpatine, ¿no? Antes del regreso del Jedi, pues era un personaje mencionado, pero aquí aparece en toda su gloria. Digo, ya después llegaría a la venganza de los Sith y nos contarían un poquito más acerca de estas habilidades. Pero aquí, hasta ese momento, o sea, antes de que supiéramos que iban a existir todas estas otras películas, aquí aparece en toda su gloria, manipulando y retorciendo no nada más estos hilos desde la sombra, sino también los rayos estos que lanza de la fuerza, ¿no? Su figura de acciones de la época tenía un diseño más austero, pero al mismo tiempo era como inquietante, ¿no? Y esa a la fecha es una de las más buscadas por los coleccionistas en todo el país. La competencia sí está reñida aquí, porque esto que decíamos al principio, o sea, a Lucas haberle apostado al mercadeo de mercancías. Por un lado están los Ewoks, que en su momento creo que es unánime para todos la controversia que generaron, ¿no? Pero con el tiempo se han convertido en símbolos de nostalgia, ¿no? De hecho, así nada más como para empezar a meter en contexto un poquito todo esto. Uno de los actores que interpreta a uno de los Ewoks principales es también el encargado de darle vida a R2-D2, Warwick Davis, que también fue Willow, y que en otra saga famosa, la de Harry Potter, hace a 4 personajes, nada más para que se den ahí una idea. Uno de ellos es el profesor Flick. Entonces tienes figuras como esta Palpatine, que ya lo mencionamos, y que igual que en el cierre anterior, por ejemplo, hablamos de Boba Fett, aquí ocurre su presunta muerte en las entrañas del Sarlacc, ¿no? Entonces, pues ahí tenemos 2 más, o sea, para seguirle sumando. Ahora, mi apuesta personal por nostalgia, que yo ya les había platicado también, fue, de hecho, de la primera saga, es la primera película que me tocó ver. Y de hecho fue la primera película que pude ver en pantalla grande cuando la reestrenaron en el 97. Tenía yo hasta un póster y yo nada más por eso elegiría a Luke con el sable verde. Para mí es un símbolo del arco completo de este viaje del héroe que habíamos hablado de, que plantea Joseph Campbell, bueno, que plantea George Lucas a partir de la teoría del viaje del héroe de Joseph Campbell, como un Jedi, ¿no? Porque aquí ya llega, nunca nos explican cómo ni por qué, pero es parte de las inconsistencias de la trama, pero llega convertido en un Jedi al palacio de Boba Fett a salvar a sus amigos, ¿no? Yo sigo sin entender cómo en menos de un año, porque la película sucede un año después del Imperio contraataca, porque aparte de todo Yoda le dice, ¿no? Que ya no necesita entrenar, pero por otro lado Palpatine le dice que él le va a ayudar a concluir su entrenamiento. Pero bueno, eso es discusión para otro sitio. Pero yo me quedaba con Luke y su sable verde. ¿Tú cuál escogías, Luke? Es que a mí sí me gustan los Ewoks, son bonitos y me gustaba mucho la caricatura, la de Ewoks, esa me gusta mucho. Y también, ¿sabes cuál? Bueno, es que a mí no me tocó verla en el cine, yo ya la vi en la tele, en Betamax. Me gustaba mucho de niña y de hecho tengo hasta un peluchito, el animalito ese que está junto a Jabba, el Salacious B. Crumb, me encanta. De hecho, en Disneylandia, en la tierra de Star Wars, lo venden para que te lo pongas en el hombro. Entonces, me gusta porque se vio como la variedad fuera de los androides y de estos personajes que sí tuvimos desde la primera película, pero tú lo dijiste, o sea, estaba ya dirigida a un público más infantil. Entonces, me gustó que de repente ya empezaran a mostrar este lado tierno que hasta en estas fechas prevalece. Estábamos platicando antes de empezar a grabar que si ya habías visto Skeleton Crew, hay un personaje, no se los voy a spoilear, Neil, es hermoso, o Baby Yoda, o sea, es la ternura. Entonces siento que en el regreso del Jedi empezaron como a experimentar con este lado tierno que obviamente hasta esta fecha sigue teniendo Star Wars. Casi que era como un presagio de lo que iba a terminar haciendo Disney justamente con todo. Y no sé si el personaje que dices, no lo he visto, tengo muchas ganas de verlo porque dirige Bright, un par de episodios. No sé si el personaje que dices tú es el personaje azulito que tiene como nariz de... Sí, ese. Ok, es que en esta, justamente en el Jedi, y fíjate, lo pensaba, ¿por qué? Porque en esta sale una especie de ese sujeto tocando el piano en el palacio de Jabba. Sí, de la banda Rivo. Exactamente. Pues sí, me encanta todo lo bonito y todo lo tierno, pero digo, independientemente de eso, a mí sí me gustó, repito, cuando yo la vi era una niña, estaba más dirigida al público infantil, porque obviamente se dieron cuenta del potencial que tenía ese mercado. Sí, sin duda. Hoy en día ya esos niños que vieron esas películas ya nos convertimos en adultos. Muchos decidieron sí clavarse de lleno, ¿no? A ese mundo del coleccionismo y tan es así que tenemos y seguimos hablando no nada más de ellas, sino haciéndoles episodios, ¿no? Para muchos fans, el valor coleccionable de esta película también radica en el momento histórico en el que fue lanzada. En los años 80, la industria del merchandising cinematográfico seguía expandiéndose, en gran parte gracias a Star Wars, la línea de juguetes de Kenner, que había revolucionado el mercado con una nueva esperanza
Venganza llegó a su cúspide con El Regreso del Jedi. Los sets de juegos, vehículos y figuras de acción se produjeron en masa, pero algunas piezas en ediciones limitadas o con errores de fabricación se convirtieron en los santos grieles para los coleccionistas. Además, los productos más efímeros, como vasos promocionales, revistas y cómics, capturan el espíritu de una época en la que Star Wars no solo era una cinta de ciencia ficción, sino un fenómeno cultural que unió generaciones y que todavía prevalece. Por eso, es momento del top coleccionista del episodio con algunos de los ítems mejor valorados del Regreso del Jedi. Vamos a mezclar tanto coleccionismo de cine como coleccionismo de memorabilia en general. En el número 5 tenemos una joya, el verdadero blaster de Han Solo, el cual vale más de $500,000 según el portal paulfrasercollectibles.com. Los blasters son un muy buen negocio para los coleccionistas y en 2018 una de las 3 armas de Han Solo que probablemente se fabricaron como máximo se vendió en una subasta por $550,000. Ford probablemente perdió el arma de la primera película, lo que obligó a los fabricantes de utilería a hacer una reconstrucción. Este ejemplar del Regreso del Jedi era propiedad de James Shop, quien se encargó de la dirección artística de la película y fue nominado al Oscar. Es que aparte, para esta película es una pieza icónica porque literal toda la parte de cuando van a tomar el sitio de donde se genera el campo de fuerza para proteger a la Estrella de la Muerte, el tipo defiende justamente la posesión con este blaster todo el tiempo. Aparte me da risa que dice, Ford probablemente lo perdió. Ay, ¿tú crees que lo perdió? ¿Lo guardó? ¿Lo vendió? Seguramente sí. Aquí mismo incluimos un traje usado por Carrie Fisher cuando la princesa Leia se vuelve esclava por Jabba the Hutt después de su fallido intento de rescatar a Han Solo. Proviene de la colección de Richard Miller, un veterano de 30 años de la industria Light and Magic y el diseñador y escultor original del memorable traje. El traje estaba compuesto por elementos de goma usados en pantalla y hechos en producción, junto con partes de tela recreadas a partir de las fotografías existentes. Descrito como la versión más completa e importante del traje que ha sobrevivido en manos privadas, el traje se vendió en Profiles in History en octubre de 2015 por $96,000. Híjole, ese traje es muy controversial, ¿no? Mismo me acuerdo que por ahí, cuando volvieron a juntar al cast de la vieja trilogía con el cast de la nueva trilogía, una de las advertencias que le hace Carrie Fisher a Daisy Ridley era justamente ese: no dejes que te conviertan en un esclava, porque justamente ella decía que era como algo, pues si no humillante, digo, hoy en día lo vemos así, a lo mejor en ese entonces nos parecía fantástico ver a Carrie Fisher en el traje. Ha dado pie para muchísimos cosplays, hasta incluso en sitios para adultos, pero pues sí, forma parte del imaginario hoy en día, ¿no? Para bien o para mal, hablas del Retorno del Jedi y hablas del traje de esclava de Carrie Fisher. Es que yo creo que no había necesidad de vestirla así. Yo creo que también por eso es la controversia, porque sí, muy icónico, muy bonito en su tiempo, pero lo ves a distancia y dices, ¿cómo para qué? Le pudieron haber puesto otra cosa. Sí, sin duda. En el número 4 tenemos pósters originales de esa época. Encontré uno en eBay, el cual yo nunca había visto en cuanto al arte, con un valor de $6,295, aproximadamente 127,874.11 pesos mexicanos, y la descripción dice así: del archivo Cine Masterpieces. Este es un cartel original de la película japonés, genuino de 20 por 28 pulgadas, emitido por el estudio cuando se estrenó la película en 1983. Revestido con lino, listo para enmarcar. Extremadamente raro, uno de los santos griales para los coleccionistas de Star Wars. No es un póster de película de cine en masa, se vendió solo en cines durante el primer estreno de la película, mucho más raro que los pósters comerciales de los complejos del cine. Este tiene la rara etiqueta de licencia Toho en la parte inferior izquierda. Antes del revestido con lino, este cartel se enrollaba y nunca se dobló. No es una reproducción, este es un cartel original antiguo de nuestros archivos con una autenticidad garantizada. ¿Tú habías visto este arte, amigo? No, y está increíble. Lo que sí me vino a la mente fue el de Casablanca, que ocasionalmente voy a ver, del que les platicamos en el de coleccionando pósters de cine. Y esta podría ser una adquisición no nada más para los fans de Star Wars, para los fans de los pósters de cine. Está increíble porque aparte de todo no es una estética muy común, o sea, en el sentido de lo que retrata el póster, porque nada más están los dos androides con los dos sables de luz, ¿no? En los márgenes. Padrísimo, está muy bonito. Y aparte se acuerdan que les habíamos dicho justo eso, o sea, los pósters extranjeros tienen unas calidades al momento de dibujar o
de retratar los momentos icónicos de las películas que difícilmente los alcanzan aquí en Occidente. Voy a subir las fotos a redes sociales. Para los que nos estén escuchando, pues es un póster con un fondo rojo, con los androides, con R2-D2 y con C-3PO, como dice Lalo, tiene los sables a los lados y en medio dice Return of the Jedi, viene de Japón y estaría muy interesante ver en cuánto lo daban al momento del cine. O sea, entraba, así que lo vendían ahí ya de 2 yenes, o sea, no lo sé. Pero ahorita, si a ustedes les sobran $6,000, creo que es una muy buena inversión porque aparte trae su certificado de autenticidad y toda la cosa. Y aparte de todo es una impresión en linos. Ese póster tiene todas las cualidades para conservarse en un estado ideal. Los pósters del estreno oficial en cines en 1983 fueron diseñados por Kazuhiko Sano. Un póster original en buenas condiciones cuesta entre $500 y $1,500 dependiendo la rareza y la autenticidad. Los de doble cara son más valiosos. Aquí me dio un clavado igual por eBay. Hay uno aquí con el típico arte donde la princesa viene de esclava, viene Luke, Darth Vader en el fondo y Han Solo, todos como en medio junto con Wicket y Lando. Este cuesta $2,595. Pero abajo encontré otro un poquito más barato, $2,499, pero este está autografiado por John Williams. Explícame por qué no está más caro. Quizás por el estado de conservación, no se me ocurre otra cosa, digo, y también eso, o sea, el póster en el que está estampada la firma de John Williams es un póster que rescató hace unos años James Gunn para Guardianes de la Galaxia. Me gusta más, y sí, tampoco yo me explico, o sea, lo único que encuentro como argumento es que quizás esté un poquito más dañado a lo mejor que el otro póster, que es un poquito más clásico. ¿Tú con cuál te quedabas? Con el de John Williams 1000 veces, porque aparte ya está grande y a mí sí me preocupa el día que se vaya. Sí, y es un hombre al que en algún momento quizás le tengamos que hacer un capítulo porque está asociado a muchísimas sagas y esa capacidad que tiene, es que es un hombre de otro planeta, esa capacidad que tiene para que en 3 notas te lleve a momentos tan icónicos de varias franquicias, creo que es algo que muy pocos han logrado en la historia. En el número 3 tenemos tarjetas coleccionables lanzadas por Topps en 1983. Se volvieron a convertir en un fenómeno ya que presentaban imágenes icónicas de la película, desde las épicas batallas en Endor hasta los encuentros en el Palacio de Jabba. En la actualidad, las ediciones completas en buen estado, especialmente las primeras tiradas o aquellas con errores de impresión, son altamente valoradas por los coleccionistas, alcanzando precios de cientos de dólares en subastas especializadas. Aquí tenemos una publicación de eBay que dice 1983 Topps Star Wars número 136 Mark Hamill autografiado, está autenticado, cuesta $2,300. Está en su case y está súper bien conservado. Están bien padres, están muy bonitas todas, no nada más esas, las que pusiste, las otras, la de Han Solo también está muy bonita. Es que voy para allá porque mira, esta que les acabo de describir es de 1983. Tengo otra de Han Solo, pero es del 2023, de cuando se hizo el aniversario del 40 aniversario del regreso del Jedi. Esta cuesta $2,000 y no está autografiada. Me pasa lo mismo que el punto anterior, ¿no tendría que valer más la de Mark Hamill autografiada de 1983? Sí, bajo el criterio coleccionista, sí, sin duda. Casi que un punto que no se tendría por qué discutir. Aquí te digo, no sé si realmente sea el tema al tratarse de una impresión, aunque es una impresión en buena calidad, pues tiene el desgaste del tiempo. Quizás sea eso, o quizás estemos detrás de una muy buena campaña de marketing en la que nos están diciendo que lo nuevo puede llegar a ser más valioso que lo viejito, ¿no? Aquí también incluí una revista Time de 1983 que tiene una ilustración de George Lucas en la portada con un costo de $1,999 en eBay. Tiene una certificación CGC de 9.2 y creo que esto es un claro ejemplo de que todo lo que tenía y tiene que ver con Star Wars posee un valor coleccionable potencial para los fans, no importa que sea. Sí, sin duda, se confirma la hipótesis de que el legado que deja Lucas con estas primeras 3 películas, aunque después haría 3 más y luego ya a la distancia vería otras 3 más, tienen un nicho muy relevante culturalmente hablando, no nada más para el fandom, a nivel, como lo decía, culturalmente, o sea, es innegable el impacto que tuvo su trabajo. Para seguir reafirmando lo anterior, con todo lo que se puede coleccionar, algo que me salió muy constante en la investigación del guión y que es muy recordado por los fans que vivieron el estreno de la película, son los Burger King Collector Glasses, o sea, una serie de vasos promocionales de 1983. Estos vasos con ilustraciones de personajes y escenas de la película fueron un fenómeno de merchandising
King. Coleccionarlos era una actividad común en la época. Un vaso individual en buen estado cuesta entre $20 y $50, mientras que un set completo sin usar puede valer hasta $200. Y yo dije, pues la verdad es que no están tan caros, pero a mí lo que me sorprendió es que buscando justo esto de Burger King, me encontré un promocional de 1983. El cartón cuesta $1,600. Así, tal cual, el cartón donde ponían los vasos, eso cuesta 32,501 pesos mexicanos por un cartón. Es el impacto, Lili. Estás ante la hasta entonces conclusión de la saga que no nada más había cambiado la forma de ver las películas de verano, sino también de cómo se hacían, ¿no? Porque llevaron la escala de producción a niveles que hasta entonces no se habían visto. Si bien, como hemos a veces mencionado, la apuesta de George Lucas por estos productos junto con Indiana Jones, que ya existían en ese entonces, fueron justamente llevando el modelo de negocio hacia allá. O sea, si alguien pavimentó el camino del marketing con las figuras y con todos estos adicionales a una película, fue él, ¿no? Yo creo que pasó mucho que la gente creía que ya iba a ser la última cosa que se iba a ver de Star Wars y por eso la gente apañó todo lo que pudo. O sea, sí, pero ¿cómo te explicas esos precios, no? Lo que decíamos ahorita, o sea, ¿por qué un cartón vale 32,000 pesos? Ah, justamente porque ya hay cosas nuevas, o sea, pues es eso, el valor, y de alguna manera ese valor, si lo queremos ver así, valida un poco esta repercusión cultural o este nivel de cosa única que tiene tanto este episodio, el 6, como la saga original. Y en el número 1 tenemos figuras de acción y memorabilia que muchos creyeron sería su despedida. George Lucas y los estudios ya habían perfeccionado la fórmula de convertir una película en una máquina de productos licenciados, pero la idea de este es el final impulsó a los fans a adquirir artículos que inmortalizaran su conexión con la saga. Figuras de acción, sets de juegos, naves icónicas como el TIE Fighter o el Speeder Bike e incluso merchandising inusual como tazas y camisetas se volvieron tesoros codiciados. La percepción de que no habría más Star Wars hizo que esos objetos se sintieran como reliquias de un universo que estaba cerrando su capítulo final. Y aquí hay muchas figuras peculiares. Una es la de los guardias gamorreanos. Los gamorreanos custodiaban el palacio de Jabba the Hutt y parecían más sacados de Conan el Bárbaro que de la Guerra de las Galaxias. Sin embargo, encajaban con la estética de Jabba. No les fue tan bien en la línea de juguetes de Kenner en 1985 cuando se lanzaron. Probablemente por eso un guardia gamorreano vale hoy alrededor de $5,500 en caja según el portal de Comic Book Resources. Es que sí estaban feitos, la verdad. Sí, pero justamente lo que decimos, ¿no? Y lo que hemos platicado incluso de los coleccionables que a veces llegan a traer un errorcito o le cambiaron el color. O sea, imagínate que le hubieran cambiado el color al gamorreano. ¿Cuánto valdría un gamorreano de otro color? Porque ya valen esto, pero llegaron los coleccionistas, les dieron una revalorización al objeto y por eso cuestan lo que cuestan hoy en día, ¿no? Otra es la figura prototipo de Bib Fortuna, que era un miembro del equipo de malos de Jabba the Hutt. Solo 2 figuras de Star Wars de Bib Fortuna de 1983 han sido certificadas profesionalmente, lo que la convierte en una de las figuras de Star Wars más raras en términos de cantidad. Esta figura fue producida por Kenner, como la mayoría de las demás en ese momento, y su primera aparición fue en el reverso de las tarjetas Return of the Jedi 65. Estos prototipos son sorprendentemente más grandes y más detallados que las versiones finales que finalmente se vendieron en las tiendas. Y este prototipo de Bib Fortuna de 1983 sigue siendo un artículo muy impresionante. Vale alrededor de $30,000, lo que representa una reducción de aproximadamente $100 desde la última actualización, según información igual del portal Comic Book Resources. Y aquí también dije, a ver, ¿cómo? Y me metí a buscar en eBay, que es pues sí como nuestro portal más a la mano, y no sé si sea el mismo, porque, bueno, no es el mismo, de hecho, este es de Lili Ledy, pero viene de Reino Unido. Dice, figura vintage de Star Wars, certificado de autenticidad, cuesta $6,529. Está abierto, está como en un case, pero tiene su certificado de autenticidad. Pues sí, aquí ya estamos hablando de casi que es una de las partes pues más primordiales dentro del coleccionismo de la gente que se dedica a específicamente Star Wars y son los juguetes vintage. Ahí ya empiezan a establecerse estos precios
precios más elevados, estos precios en los que la rareza o la escasez de cierto producto o figura va haciendo que se eleve su costo, ¿no? Es que yo creo que ya en esos años y con las películas anteriores ya estaba muy establecido el camino de todas estas figuras, porque sabemos que hay personajes raros, sabemos que hay errores en los empaques, sabemos que hay personajes que solo aparecieron 2 segundos en la pantalla, como el Jack Face, que igual, pues esa figura yo me acuerdo que mi papá la tenía y era súper cotizada y la vendió y la consiguió de nuevo. Ahorita está en $2,776 y son figuras que solo aparecieron nada en la pantalla, o las colecciones enteras bien cuidadas. Por ejemplo, aquí estoy viendo una en libras esterlinas, cuesta 2,500 libras, son 63,490 pesos, que no se me hace tan caro, pero la verdad sí se ve muy maltratada. Entonces yo creo que aquí ya fue cuando se reafirmó el camino. Si se meten a thetoycollectorsguide.com pueden conseguir más o menos algunos sets, algunas figuras bien cuidadas, algunas ya se ven amarillas y así, pero están entre $75 y $110, por ejemplo esa de Big Fortuna, pero es la que ya apareció en masa. Entonces siento que estas rarezas ya hasta en algún punto se volvieron, pues sí, hasta adrede para tener estos precios exorbitantes. Sí, sin duda. Y con esto, amigo, si pudieras revivir ese momento de estreno de la película en 1983, sabiendo lo que sabemos hoy de todo lo que tenemos de Star Wars, ¿qué artículo del Regreso del Jedi comprarías por decenas para guardar como inversión? Lo dije hace ratito al principio, pero sin pensarlo 2 veces, yo te diría que el Sailbirch de Jabba the Hutt, la barcaza. Ese juguete es un set épico, tiene unos detalles impresionantes para la época incluso. Hoy es uno de esos santos griales, ¿no? Del coleccionismo. Pero bueno, si hablamos de algo más accesible, pues elegiría quizá las figuras de acción de los Biker Scouts, los soldados que se suben a las Speeder Bikes. Están muy chidos. Su diseño así como tan estilizado, me parece que sigue siendo como muy atemporal, ¿no? Además, digo, con la nostalgia retro ya en todo su auge, pues ya las podríamos haber vendido bastantes años después por una fortuna, ¿no? Ahora, acá también la competencia sigue estando buena, ¿no? Porque está, insisto, está el Rancor, está el Sarlacc, de los que ya les había dicho. Ambos, yo los menciono mucho porque para mí son como un símbolo de la creatividad de esa franquicia, ¿no? O sea, en su momento no parecían figuras muy destacadas, pero hoy en día ya son objetos de culto. Entonces, ¿qué más? Pues no sé, otro que se mantiene pues sería el Emperador Palpatine, ¿no? La figura creció en relevancia con el tiempo, sobre todo con la expansión de su historia en las precuelas. Eso como que le añade valor. Personalmente yo ya te había platicado y les había platicado en algún momento que es ya más bien por una cuestión sentimental. Los R2-D2, que acá en México les decimos Tarturitos, que caminaban a cuerda. Y los cojo porque fue mi primer juguete y mi primer gran recuerdo con relación a esta saga. El tiempo demostraría que este final fue solo una pausa en la historia de Star Wars. Cuando la saga se reactivó con la trilogía de precuelas en 1999, el valor de los coleccionables del Regreso del Jedi se disparó. Los nuevos fans miraron hacia atrás con fascinación, mientras que los coleccionistas veteranos encontraron una renovada apreciación por su legado. Además, personajes y momentos que debutaron en esta película se convirtieron en iconos que reforzaron el interés por estos objetos. El cierre de la trilogía original, que parecía definitivo en su momento, terminó marcando el inicio de una nueva era de amor y obsesión por los coleccionables de Star Wars. ¿Cómo crees que ha cambiado la percepción de algunos personajes introducidos en el Regreso del Jedi, como los Ewoks y el Emperador, en el mundo del coleccionismo con el paso de las décadas? De manera positiva, sin duda los Ewoks eran lo más polarizante en su momento. Con el tiempo justamente han ganado un lugar especial en los corazones de los fans, especialmente por cómo se les dio este protagonismo ya después en proyectos como Caravan of Courage en el 84 y en la batalla de Endor al año siguiente, ¿no? Que hoy ya de hecho ya son vistos como una parte entrañable de esta saga, no mismo que sus figuras de acción, que son ahora muy buscadas, ¿no? Y bueno, si los Ewoks de alguna manera son percibidos como una decisión comercial y excesivamente tierna, se han reivindicado como un símbolo, yo te diría, de esa resistencia que representa el bosque de Endor y algo que regresa de alguna manera a los orígenes de la misma saga, que es esta parte tribal, esta parte más ligada a la naturaleza se impone a la tecnología, ¿no? Siempre, que nos remite a prescindir de ella para confiar en ese instinto más primigenio que tiene el ser humano, tanto fuera de la saga como dentro de ella, ¿no? El Emperador, por otro lado, pues eso que decíamos hace ratito, ¿no? Gracias a esa conexión que establecieron con Anakin y su regreso, por ejemplo, ahora en The Rise of Skywalker, pues ya lo consolidan como este villano definitivo en la saga. Esto, pues sin duda, yo creo que ayudó a aumentar el valor de esas primeras figuras, sobre todo, que hoy ya tienen un estatus no nada más de coleccionable, sino de algo que es venerado como pieza histórica, ¿no?
Ya finalmente yo destacaría la inclusión de, por ejemplo, personajes como el Capitán Rex en ese contexto, ¿no? Que hace muy poco alguien se dio la tarea de decir, miren, ese que sale en la foto en el Retorno del Jedi, ese es el Capitán Rex. Y que después, no me acuerdo quién lo vino a confirmar para que se volviera canon en el Regreso del Jedi, pues eso suma a esa narrativa y le da como una nueva capa de complejidad para los fans más jóvenes. Y si eres un fan que se ha mantenido a lo largo del tiempo, pues esto te va a terminar como de enamorar, ¿no? Y mi última pregunta va muy de acorde con la anterior. ¿Crees que el legado coleccionable del Regreso del Jedi cambió con la llegada de la segunda y la tercera trilogía, así como con las series de Disney Plus como la del Mandalorian, que se supone pasa unos años después de esta cinta? Definitivamente, como mencionábamos con el caso de Palpatine o del Sarlacc o de los Ewoks, o sea, las secuelas y las series como de Mandalorian o de Book of Boba Fett han renovado ese interés por personajes clásicos, ¿no? Por ejemplo, Luke, en su versión del Regreso del Jedi con el sable verde y con el traje negro, ahora es más icónico gracias a ese cameo que se aventaron en The Mandalorian, ¿no? Al final, o sea, cuando llega y dice, es Luke. Lo mismo pasa con el Rancor, con el libro de Boba Fett, y lo mismo pasa con las figuras de estos sujetos relacionados a Endor o al Palacio de Jabba, que han cobrado nueva vida, porque pues ahora ya los fans de las series están justamente pasando eso que siempre hemos dicho de, pues no importa que no lo conozcas, o sea, si llegas a lo mejor por lo más nuevo, en algún punto vas a conectar con esto clásico, con esto vintage, y ya los fans lo están haciendo, o sea, los fans de la serie ya están buscando conectar con estas piezas clásicas. Tienes pues ya literal como que el ciclo cerrado, lo nuevo con lo viejo, ¿no? Yo te diría que ese efecto de reciclaje narrativo, si lo queremos ver o llamar de alguna manera, mantiene justamente el Regreso del Jedi como algo relevante dentro del mundo del coleccionismo. Y en nuestra sección de coleccionando datos, les voy a contar que, según varios portales en línea, el camino hacia la dirección de El Regreso del Jedi estuvo lleno de sorpresas, ya que George Lucas barajó varios nombres icónicos antes de elegir a Richard Marquand. Entre los candidatos estuvieron Steven Spielberg, David Lynch y David Cronenberg, pero ninguno asumió el rol. Spielberg no pudo hacerlo debido a conflictos entre Lucasfilm y el Sindicato de Directores de América, mientras que Lynch rechazó la oferta porque siente que su visión surrealista no encajaba con Star Wars. Cronenberg también declinó, prefiriendo centrarse en sus propios proyectos personales. Finalmente, Lucas eligió a Richard Marquand, un director menos conocido, quien era más fácil de supervisar y no estaba atado al sindicato de directores, asegurando así el control creativo de Lucas sobre el proyecto. Aunque Marquand cumplió con las expectativas, siempre ha quedado la pregunta de cómo habrían sido los Ewoks, el Palacio de Jabba o la redención de Darth Vader bajo la dirección de Lynch, Spielberg o Cronenberg. ¿Cómo hubiera sido esto, amigo? Una locura total, una locura total. O sea, imagínate, si Spielberg lo hubiera hecho, probablemente habríamos tenido un tono todavía más grandilocuente y emocional. En el caso de Spielberg, bueno, además de estos conflictos entre Lucas y el sindicato, hay una leyenda urbana no confirmada y es de que él dirigió justamente la segunda unidad para The Revenge of the Sith. Se dice por ahí, entonces, si eso es cierto, tenemos ya un pequeño vis a vis de cómo hubiera sido un Star Wars dirigida por Spielberg. Por cierto, también ya hicimos un capítulo de Spielberg, así que cuando puedan y quieran vayan a escucharlo. Ahora, por esos años también Steven andaba metido en ET y un año antes había estrenado Cazadores del Arca Perdida. Ahora Lynch, él habría yo creo que llevado el surrealismo de la galaxia al máximo nivel, ¿no? Imagínate unos Ewoks como entidades más místicas o un Jabba the Hutt como un ser todavía más grotesco, así no sé, tipo Eraserhead. Digo, venía de hacer el hombre elefante y a fin de cuentas él terminaría decantándose por otra obra espacial todavía más primigenia que Star Wars, que iba a ser la primera adaptación de Dune al cine, ¿no? En el caso de Cronenberg, pues yo creo que él le hubiera podido inyectar un horror corporal todavía más perturbador, por ejemplo al emperador o a las criaturas de Tatooine. Solo imagínate un Rancor o un Sarlacc diseñado por este sujeto, o sea, serían yo creo que monstruos todavía más grotescos y biomecánicos, así como sacados ya de una pesadilla, pero pues él andaba muy ocupado en ese entonces con la Zona Muerta y con la Mosca. Entonces, mira, Richard Marquand hizo un gran trabajo. Yo creo que sí, o sea, es fascinante imaginar cómo el tono de la película y su impacto cultural podrían haber cambiado bajo otra dirección, pero en defensa de Marquand, que no necesita que lo defiendan, yo te diría que según los propios protagonistas, él era un director de actores más que George Lucas. Eso es algo que siempre han dicho de George Lucas, que George Lucas no es un director de actores. Y de hecho, si por ejemplo algún día pueden ver American Graffiti, véanla, es una joya de película, pero chéquenla desde ese punto de vista, cómo la dirección de Lucas no está tan centrada en la dirección de actores y sí en la dirección, en este caso de carros, porque salen un chorro de autos,
muy bonitos, por cierto. Entonces, Marquand, él era el que le echaba la mano para dirigir a los actores y Lucas se encargaba de ayudar a Marquand para la dirección en cuanto a los efectos incluidos en la cámara, porque él no tenía todavía como esta habilidad que Lucas ya tenía muy bien desarrollado gracias al trabajo que hizo desde un inicio con Light and Magic, de por qué se iban a parar en un espacio vacío o semivacío, ¿no? Los actores, o por qué tenían que voltear hacia un espacio vacío y activarlo de alguna manera para que justamente cuando se insertara el efecto, y eso es algo que Lucas sí tenía. Entonces, pues de alguna manera, pues Marquand lo hace bien. Cronenberg, bueno, pues sí, declina porque, como les decía, se va a sus proyectos personales, y sí, o sea, no era tan conocido Marquand, era más fácil de supervisar y de gestionar. Recordemos que a George Lucas siempre le ha gustado ejercer un control absoluto sobre sus trabajos, aunque no los dirija enteramente él, y la ventaja que tenía Richard es que él no estaba en el sindicato de actores también, entonces eso le permitía a Lucas asegurar literalmente el control creativo del proyecto, ¿no? Si bien cumplió con las expectativas, Richard Marquand, siempre ha quedado la pregunta, o queda la pregunta, ¿no? De cómo habrían sido los Ewoks o el Palacio de Jabba, o incluso yo te diría la misma redención de Darth Vader bajo la óptica de un David Lynch o de un Steven Spielberg o de un Cronenberg. O sea, es algo que yo creo, pues es como un universo de un What If, ¿no? De hecho, sí, estaría muy interesante en una plática, así, imagínense, tenerlos a los tres y decir, oye, ¿qué hubieras hecho tú? No sé si hubiera sido igual de coleccionable, menos o más, no lo sé. Un punto a lo mejor que le juega en contra ya a esta franquicia a estas alturas. Digo, no tenía el estatus que tiene hoy de ser como las grandes 3 películas sobre Star Wars, pero ya tenían cierto peso. Entonces, también quizás a lo mejor le dio un poquito más de certeza a Lucas jugar a lo seguro y decir, bueno, yo le sigo apostando a la parte del merchandise y sabemos que cuando también en el 97, por ejemplo, cuando justamente reestrenan Una Nueva Esperanza y luego van haciendo estos reestrenos consecutivos en el cine con nuevas escenas, era lo que él argumentaba, ¿no? Hoy por hoy sabemos que al señor le gustaba forrarse de dinero, no está mal, pero a fin de cuentas ya no obedecía a un interés que sí podrían llegar a tener artísticamente estos 3 sujetos de los que estamos platicando, ¿no? Y la pregunta final, amigo, si pudieras elegir un solo objeto o figura del regreso del Jedi que represente este final para esta primera trilogía, ¿cuál sería y por qué? Si tuviera que elegir uno, sería el sable de luz verde de Luke. Ya expliqué un poco mis razones personales y digo, creo que además de representar el crecimiento del personaje de un joven impulsivo a un Jedi maduro y sereno, aunque seguimos sin saber cómo fue que pasó esto, sería ese. No obstante, también pues, el sable simboliza esa nueva esperanza para la galaxia, ¿no? También es de alguna manera el cierre de este ciclo y la promesa de un nuevo comienzo. En el mundo del coleccionismo, pues este objeto, yo te diría, encapsula perfectamente el espíritu del regreso del Jedi, ¿no? Y es un final épico, cargado de significado emocional y estético. Pero también, pues está la figura de Darth Vader, ¿no? Que al final, hoy por hoy sabemos que toda esta saga, si bien involucra a sus vástagos, pues la saga es de él. Poder ver su redención, poderlo ver quitándose el casco, que eso es algo que me intrigó mucho la última vez que la vi. Ya ves que cuando aparecen los fantasmas de la fuerza, aparece ahora ya el fantasma de Hayde. No sé si en algún momento la tecnología y los escrúpulos de George Lucas le alcancen como para a lo mejor en algún momento quitar a Vincent Price y poner a un Hayden Christensen viejo. Ajá, exactamente, ahí, ¿no? Y a lo mejor en algún momento lo podamos volver a ver, pero ahora sí. Digo, se trata de un momento que cierra el arco de uno de los villanos más icónicos de la historia del cine y también encapsula este mensaje de esperanza y de redención que siempre de alguna manera ha definido a Star Wars, ¿no? Yo creo que estos 2 objetos, que son los mismos que aparecen retratados en el póster que veíamos ahorita japonés, son como este símbolo perfecto de cómo incluso el lado más oscuro puede encontrar luz, ¿no? Yo me voy a debrayar un poquito en esta pregunta porque para mí la escena que dices, wow, ya se terminó, o eso al menos pensábamos en esa época, es cuando Luke incinera a Darth Vader y se ve el casco quemándose, porque después ese casco lo retoma Kylo Ren. Entonces dices, es así como de, órale, se estuvo denso en ese momento decir, bueno, pues ya se terminó, pero no, la realidad es que no. Sí, y fíjate que es justamente, yo creo que es uno de los objetos más icónicos de toda la saga, Lili, ese que acabas tú de mencionar, el casco de Darth Vader, y también
justamente a la luz de lo que sucedió con las últimas 3 entregas, uno de los más controversiales, ¿no? Que es como esa negación de alguna manera de ya dejar en paz ese producto por la paz y no quererlo hacer más perfecto o no quererlo arruinar más. Tiene muchos significados y sí, te luciste con esa elección. Y bueno, rebeldes, Ewoks y androides, hemos llegado al final de este viaje por el momento. Si tienen un X-Wing en miniatura en su repisa, un cómic polvoriento escondido en un cajón o el sueño de encontrar ese coleccionable perfecto, recuerden que estamos formando parte de algo más grande. El mensaje final: nunca subestimen el poder del coleccionismo, porque como bien sabemos, en este universo todo está conectado. Que la fuerza los acompañe. Para despedirnos, no olviden seguirnos en Instagram y TikTok, donde nos pueden mandar las fotos de sus colecciones, comentarios, de qué temas quieren que hablemos, etc. O se pueden suscribir por favor en Spotify, Apple Podcast y YouTube Music. A mí me pueden seguir en Twitter, X o Threads. Estoy como @liamx7. Y amigo, ¿tus redes? A mí me pueden seguir estoy en X, en Meta, en TikTok, en Letterboxd como Lalo Banda. Ahí estoy a la orden para seguir conversando con ustedes, para que nos jalen las orejas si cometimos alguna imprecisión o para platicar de otra película o de estas mismas. Gracias por acompañarnos. Nos escuchamos en la temporada 6. Bye. Adiós. Este fue el podcast de Legión Coleccionista. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales. Hasta la próxima.